Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Como lo hacemos todos los martes, estamos en vivo para Salta y para Jujuy. La semana política, obviamente signada por el triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia de Chaco, con Leandro Esdero, de origen radical, un triunfo importantísimo después de muchísimos años, una nueva fuerza política, como ha pasado en otras provincias, bueno, asoma en esta instancia, diríamos, de una bisagra, podríamos decir, en la historia política argentina en los últimos años. Camino al 22 de octubre, bueno, propuestas, ideas que la sociedad madura a la medida de lo que los candidatos van proponiendo. Hubiéramos querido que en estas instancias de tanta pobreza y donde la inflación se lleva puesto el magro sueldo de los argentinos, hubiera un plan, un programa, un proyecto que mitiguen los efectos de la inflación, que es el impuesto más alto y sobre todo para los que menos tienen. Pero nada de esto ha sucedido. Después del triunfo del domingo, uno ve que el candidato a presidente del oficialismo, del kirchnerismo, Sergio Massa, hace anuncios como ministro de Economía o como candidato de tipo electoralista, porque no es que se va a bajar el gasto público para intentar bajar la inflación. En realidad se sigue imprimiendo la máquina de hacer billetes que produce inflación en función de la elección del día 22. Por eso la quita y la promesa del impuesto a las ganancias, que en realidad es para gente que gana muchísima plata, es muy poco lo que va a implicar, pero de algún lado se va a tener que pagar. Por otro lado, decir que se van a sortear electrodomésticos, autos y demás enseres es típico de una actitud populista, pero allí van, por ese lado, aquellos que acompañan ese kirchnerismo que para muchos está en franca caída. Recordemos que hace muy pocas horas la Cámara de Casación Penal habilitó la posibilidad de rever unas causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente de la Nación, que es la causa sobre todo de Otesur, los sauces, algo que seguramente va a tener muchas consecuencias porque se habilita la posibilidad de juicio oral y público. Se imaginan la cantidad, inclusive a esta hora, de testigos que van a tener que desfilar por los tribunales para dar explicaciones en estas dos importantes causas. Por otro lado, tenemos que el 75% de los argentinos, de los que fueron a votar, recordemos que hay 11 millones que estaban habilitados para hacerlo y no lo hicieron, y hoy seguramente veremos si van o no, pero de los que fueron a votar, ese 75% se dividió entre los que optaron por Juntos por el Cambio, obteniendo el mayor cantidad de sufragios Patricia Bullrich, y Javier Milei como el sector libertario. Con esto nos da la pauta de que un 75% de los argentinos no quieren kirchnerismo. Ahora dependerá, camino al 22, cómo se procesa la información
cómo se procesan los sentimientos, la razón para definir el voto responsable, cada uno de cómo va a ser ese voto. Por eso, hoy queríamos, en el primer bloque, lo invitamos a nuestro columnista económico, Valeriano Kolke, que siempre es muy didáctico, para analizar algunas de las medidas que esbozó Javier Milei, que las hizo públicas, y por otro lado preguntarle por el programa de Juntos por el Cambio, que si bien hoy no trajimos material para analizar, seguramente él nos va a poder decir qué ve de la posibilidad de una dolarización o del bimonetarismo. Con lo cual, me parece que es importante para aquellos que quieren estar atentos a lo que se presente como proyecto, podríamos decir, de plan económico en una Argentina, insisto, con 50% de pobreza, con una inflación que superó el 120%, sin inversión, con tasas de interés altísimas, no hay crédito en la Argentina. Bueno, lo que usted y yo sabemos que hoy padece la Argentina después de tantos años de kirchnerismo. En otro orden de cosas, los jóvenes, ¿qué piensan los jóvenes? Bueno, van a estar dos jóvenes que hacen política, que representa uno al sector libertario, otro al Partido Conservador Popular, para saber cuál es el pulso que hoy los jóvenes tienen respecto de la oferta electoral, cuáles son sus inquietudes. Vamos a preguntarles cómo viven ellos esta instancia política, porque todo parece que fuese una gran revolución. Cuando uno dice, bueno, la casta sí, la casta no, dólar sí, dólar no, o ni hablar si hablamos de otros valores que sabemos que están allí perdidos. Y vamos a tener un bloque con el licenciado Gustavo Iovino, que es profesor de la Universidad Católica de Salta, pero además es periodista. Vamos a hablar de la comunicación política. ¿Cómo está comunicando hoy la propaganda política de los tres candidatos más importantes? Vamos a analizar la propaganda política del oficialismo, cómo Massa intenta conseguir votos, cómo lo hace Patricia Bullrich y cómo lo hace Javier Milei. Es decir, distintas técnicas seguramente que los publicistas o aquellos que entienden de lo que hacen los focus groups y dirán, bueno, la sociedad reclama tal o cual cosa o se apela a tal o cual sentimiento para poder conseguir un voto. Creo que es un programa que te va a tener muy atento y que vamos a poder sacar algunas conclusiones. Entre otras cosas, muchísimas gracias a todos los que en estos días me han acompañado en el Instagram, Andrés-Suriani, porque hubo 2-3 videos que tienen que ver con la realidad, que realmente han sido con muchos hilos de conversación. Hay días que me quedo a veces 1 o 2 horas contesto todos los mensajes. Cuando dije lo del kirchnerismo remixado y que el kirchnerismo había terminado con el peronismo, que no había hoy candidatos peronistas y que el telón de fondo del acto en Tucumán de Sergio Massa mostraba a un kirchnerismo agazapado, una nueva oligarquía zurda, como algunos le llaman, detrás de un candidato que trata de mostrarse no kirchnerista, pero que es parte de este sistema en caída. Solamente queda en Córdoba con muy pocas posibilidades, porque ha tenido muy pocos votos, el gobernador Schiaretti, como una alternativa, digamos, podríamos decir, peronista. Y la izquierda, con Del Caño y Berman, que bueno, que no ha tenido tampoco muchas posibilidades de cosechar votos. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxiking, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxiking, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta.
Y ahora sí vamos a saludar a nuestro primer invitado de la noche, nuestro columnista económico, Valeriano Colque. Valeriano, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, buenas noches, estimado Andrés. La verdad que yo digo, bueno, los economistas se deben hacer una ensalada de medidas que vienen de uno y de otro lado, y uno dice, el oficialismo, en estos días, cuando vemos que Sergio Massa, como candidato a presidente, pero como ministro de Economía, no se ocupa de que baje la inflación, sino que dice, voy a rifar autos, electrodomésticos, voy a dar un bono a los jubilados y además voy a bajar el impuesto a la ganancia de una categoría que es muy alta. Son medidas netamente electoralistas, pero que alguien las paga, ¿no? Por supuesto, lo que pasa que ya Massa ya no es ministro, porque la medida que está tomando es propia de un candidato, no de un ministro de Economía. Claro. ¿Me entiendes? Además, son medidas que nos cuesta a los argentinos casi un punto del PBI, es decir, al tipo de cambio oficial que está en 350 pesos por dólar, nos cuesta 5.000 millones de dólares. Este chiste electoral. El plan platita con el impuesto a la ganancia y con la merma 5.000 millones de dólares. De dólares. Casi un punto del PBI. Además, vos cuando tenés cargo de un ministerio y querés bajar la inflación, tenés que bajar el gasto público y subir los ingresos. Acá al revés, sigue subiendo los gastos y bajó los ingresos. Total, el que venga se va a hacer cargo. Por supuesto, esto está ya preparado, que es para el que venga, el que tenga que gobernar próximamente, se tenga que hacer cargo de esto. Pero además hay una cosa, estimado amigo. Yo me acuerdo cuando Macri bajó el IVA de los alimentos, le hicieron un escándalo a los gobernadores porque es un impuesto coparticipable, que qué no van a dar, que cómo no hacen eso, que qué sé yo. Ahora bajaron el impuesto a la ganancia, que es coparticipable en el 62%, corresponde a las provincias, y bajaron el IVA, que también es coparticipable, casi en un 48%. Y no dijeron nada. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada, ni que salvo Schiaretti, que se quejó por el tema de la coparticipación. El único peronista en carrera. Claro, que se quejó justamente por esto, pero el resto de los gobernadores no hay problema, no le afecta la merma de la coparticipación. Y te quiero preguntar, Valeriano, hubo algo que no lo dije recién en el comienzo del programa, que también es noticia de la semana, como es el juicio a YPF, donde tenemos que pagar, según la sentencia, 16.000 millones de dólares, donde detrás está Eskenazi, agazapado y escondido ahí, dentro de la misma lógica de la corrupción de la Argentina, y lo tenemos que pagar todos y nadie dice nada. Y eso lo hizo Kicillof, digamos, entre otros, con la decisión incluso de Cristina. Decía que YPF no iba a tener que pagar a nosotros por el daño ambiental que había causado. Ahora, 16.000 millones de dólares. Pero ya está firme la sentencia. Por eso. Ya no hay apelación, nada que valga, ya está firme la sentencia. Y esto nadie dice nada. No, nadie dice nada. Pero Macri era también. Claro, y además te digo, vos fíjate que hablan del endeudamiento de Macri, pero el endeudamiento de este gobierno con las LELIC y otras deudas. Dicen que la de los LELIC suma 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares. De LELIC nada más. Claro. Expliquemos rápidamente. La LELIC es la forma de que el Banco Central saca de circulación los pesos que emite para financiar al Tesoro. Y se los debe a los bancos. Claro, se los da a los bancos para que los saque de circulación y la gente no se vaya al dólar. ¿Me entendés? Eso nos está costando la LELIC ahora. Yo te doy un caso. Cuando asumió, cuando se fue Cristina, que nos hablaban del desendeudamiento, el mismo Kicillof dijo que la deuda que dejaban 240.000 millones de dólares. Macri la subió a 300 y pico de mil millones de dólares, 320 más o menos. Y hoy estamos en 405 mil millones de dólares. Entonces la diferencia la subió Alberto. Bueno, digo, ¿está quebrada la Argentina cuando vemos estos números? Y prácticamente, vos fíjate, no estamos en hiperinflación, pero estamos coqueteando con la hiperinflación, porque, es decir, la sensación que tenemos los argentinos es que estamos viviendo una hiperinflación. ¿Por qué? Porque todos los días te cambian los precios, todos los días vas a comprar algo y
Y eso se hacía en la hiperinflación. Y no hay previsibilidad de nada, con lo cual nadie puede imaginar ningún tipo de ahorro ni nada. Tenés la plata y la gastás rápido antes que suba lo que tengas que comprar. Claro, eso lamentablemente justamente los jóvenes que ganan 300, 400 mil pesos, no, dicen, con los 400 mil no puedo comprar un departamento porque no puedo. Claro. Y ni un auto tampoco, entonces me lo gasto todo en ropa, salgo, me divierto, como, qué sé yo, porque si no cada vez le cuesta menos. Claro, se diluye el plateza. Eso es lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Ni hablemos de los sectores que están en blanco, trabajadores que están en blanco registrados, que un 30% no llega a fin de mes. Por eso digo, hoy es inédito en la Argentina que trabajadores en blanco con un trabajo formal estén bajo la línea de la pobreza. Así es, así es. Además, esta medida de Massa le alcanza hasta 1.700.000. ¿Quiénes ganan de los trabajadores esa plata? Claro, por eso te iba a decir. Es un 15% los que se benefician, que son eso, los trabajadores que se benefician, que son los que tienen convenio alto, como los camioneros y otros más. Pero el resto... Claro, es altísimo. Claro, ¿entendés? Entonces son medidas que además no se tienen presente ni bajo ningún punto de vista, ¿no? Valeriano, tenemos en los 3 candidatos, no hay propuestas obviamente del oficialismo porque el ministro Massa está en campaña, con lo cual lo que está haciendo es emitir para hacer medidas de tipo electoralista, con lo cual no hay programa, ni proyecto, ni plan en ese sentido. Tampoco ahora, lo va a haber. Hay programa o plan, sí, de los otros candidatos, es decir, presentó Patricia Bullrich a Melconian con un plan que es bimonetarismo, supuestamente usar el dólar y usar el peso argentino, el peso nuestro. No solamente el dólar, cualquier moneda. O cualquier moneda. Y por otro lado, Milei con la idea esta de la dolarización. Yo quería que compartamos las 10 medidas que están muy bien explicitadas rápidamente por parte de Javier Milei para que hagamos el análisis con Valeriano Colque. Por favor, señor director. A ver. En materia de política antiinflacionaria, nosotros proponemos la eliminación del Banco Central, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por lo tanto, si le sacamos la maquinita de imprimir billetes a los políticos, se va a terminar la inflación. Por lo tanto, la única cura definitiva, creíble y con reputación para hacerlo correctamente hacia adelante es terminar con el Banco Central. La única forma que se resuelve el problema de los sueldos bajos es volviendo a crecer. Y Argentina hace más de 10 años que no crece porque no invierte. Y no invierte porque la presión fiscal es asfixiante, porque la inflación está descontrolada y porque no se respetan los derechos de propiedad, al tiempo que tampoco se ahorra. Por lo tanto, nosotros vamos a impulsar el ahorro, la inversión, la protección de los derechos de propiedad, que se va a manifestar en salarios más altos. La situación de los jubilados es precaria por 2 cuestiones. Por un lado, porque los salarios son bajos, es una economía que está estancada y que no genera puestos de trabajo. Por otra parte, el problema es la cantidad de jubilados en términos de aportantes. Nosotros estamos proponiendo una reforma del mercado laboral que modernice el mercado laboral y que permita incrementar la cantidad de puestos de trabajo de modo tal que la cantidad de aportantes en términos de pasivos suba y de esa manera suban los salarios de los jubilados. Argentina definitivamente necesita modernizar su sistema laboral, necesita pasar de este sistema precámbrico a un sistema de seguro de desempleo, de modo tal que hoy, que tiene 6 millones de personas en el sector formal y 8 millones en el sector informal, se convierta en un mercado de 14 millones, que haya trabajo de buena calidad para todos. En términos de inseguridad, nosotros proponemos un cambio de paradigma, donde ahora el que las hace las paga. Para ello proponemos una reforma de la seguridad interior, de la defensa nacional, del sistema de inteligencia, del Código Penal procesal y del sistema carcelario, de modo tal que ahora cuando los delincuentes cometen un crimen, la van a pagar en serio. El narcotráfico es un delito y que está vinculado a la intromisión también de otros países sobre la frontera. Por lo tanto, lucha frontal y directa al narcotráfico, dándole todo el respaldo a las fuerzas de seguridad para enfrentar este flagelo que está destruyendo a las familias argentinas. Es mentira que los planes sociales se pueden eliminar de un día para el otro.
Por eso nosotros estamos impulsando el Ministerio del Capital Humano, donde nos vamos a ocupar de niñez y familia, donde nos vamos a ocupar de la salud, de la educación y de la integración con el mercado laboral, de modo tal que de largo plazo se pueda salir de la miseria de los planes. Nosotros, nuestra política social no es regalarle el pescado a la gente, es enseñarles a pescar. Argentina es el país que tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Argentina no puede seguir viviendo así. Argentina tiene que bajar los impuestos. Para eso nosotros proponemos una reforma del Estado que permita bajar fuertemente el gasto público y así bajar los impuestos para que los argentinos de bien volvamos a tener la libertad de poder elegir qué hacemos con nuestros ingresos. Acá se termina el tema de los piquetes. El derecho es el derecho a transitar. No puede ser que un conjunto de delincuentes decida vulnerar el derecho de transitar y de trabajar y de ejercer libre empresa de los ciudadanos de bien. Por lo tanto, tolerancia cero a los piquetes y a los líderes ideológicos, cárcel. Nuestra propuesta emblema es la dolarización para terminar de una vez por todas y para siempre con la inflación. Para eso hay que rescatar los pasivos del Banco Central, que son 30.000 millones de dólares del ELIC y 10.000 millones de dólares de base monetaria. La base monetaria puede ser rescatada con los dólares que tiene el Banco Central, mientras que las LELIQs podrían ser rescatadas con los títulos públicos que tiene el Banco Central, que equivale a 90.000 millones de dólares, que a mercado serían 30.000 millones. Por ende, es factible dolarizar. Bueno, ahí sucintamente Javier Milei expresa casi su plan de gobierno con las medidas que él considera más importantes. Valeriano, antes de pasar a hablar del dólar, habló de las jubilaciones, vos lo has dicho en este programa. ¿Cuánto se necesita hoy de activos para pagar un pasivo y cómo es la realidad de la Argentina? Que yo dije el otro día, en uno de estos videos de Instagram, que lamentablemente el kirchnerismo había sido el que había quebrado el sistema, incorporando gente que no tenía, digamos, aportes, con lo cual se quebró el sistema jubilatorio en la Argentina. ¿Es así o no es así? Bueno, yo te digo que el sistema jubilatorio viene quebrado de la época de Perón. Cuando Perón era presidente salió la ley 18039. Había muchos aportantes y pocos jubilados. Entonces Perón necesitó plata y le sacó plata a la caja. ¿Siempre se usaron las cajas? Sí, señor. Y Perón le prometió cada 6 meses, le dio una especie de pagaré, que decir que a cada 6 meses le voy a pagar los intereses por lo que uso. No pagó ni devolvió lo que sacó. De ahí viene el problema de los jubilados. Por supuesto que se agrava como consecuencia de que vos para mantener un jubilado necesitas 4 activos que aporten a la caja de jubilación. En este momento hay 1 y un poquito más, entonces la diferencia que hay para pagarle la mísera jubilación que se le paga es déficit fiscal porque le tiene que pagar el Estado. Pero es tremendo esto. Entonces quiere decir que hemos perdido hasta eso, que era algo que supuestamente como los más y los menos, pero entonces echan mano a esa caja también con fines políticos y vos fíjate los fondos de sustentabilidad, que lo usó Massa, que los convirtió en peso, ¿no es cierto? Y usó los dólares para tratar de acumular reservas. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad era justamente para beneficiarlo a los jubilados y mejorar la jubilación de los jubilados en el futuro. Cuando vemos estas medidas, obviamente cuando uno lo analiza así y uno escucha, suena lindo. La gran pregunta es, cuando se habla de los planes sociales, dice, voy a hacer un ministerio de capital humano que a largo plazo, es decir, ¿qué interpretás de esto cuando uno dice planes sociales que en la Argentina son digamos, significativos, ¿no? Mucho déficit genera junto con las jubilaciones, pero no por los jubilados ni por los planeros, sino justamente por las malas políticas que hubieron en los gobiernos. Vos fíjate, los planes sociales, el mismo Keynes, que es un gran economista, decía que en época de crisis debería generarse un tipo de incentivo para los jubilados y los trabajadores por ese problema económico que había, que era de corto plazo, de 6 meses a 1 año, hace 20 años que están los planes. Claro, ¿me entiendes? Por eso. Claro, evidentemente cuesta mucho sacarlo de circulación, más con la pobreza que existe. ¿No se puede hacer una reconversión laboral, que el que tenga un plan
por ejemplo, bueno, tenga que hacer una contraprestación con escuelas de capacitación, mostrando que el trabajo es el ordenador social más importante. Pero eso tiene que haber una reforma, como dijo Milei, que también lo sostienen otros candidatos como Patricia Bullrich, una reforma laboral sin quitarle los derechos, lo hemos hablado acá, sin quitarle los derechos a los trabajadores, simplemente flexibilizarles para que esos 8 millones de trabajadores negros se blanqueen y puedan aportar a la caja de jubilaciones, y eso va a solucionar mucho el sistema previsional. El sistema previsional. Bueno, pero no se hace nada por eso. Tema que realmente nos convoca y vos como economista nos podés ayudar a desasnar o a mirar un poquito esta realidad. Se plantea como gran tema el tema de la dolarización. ¿Cuál es la opinión, digamos, de Valeriano Kolke en un tema tan sensible como es esta presentación? Bueno, mira, yo conozco varios economistas de primer renombre, y el mismo asesores de Milei como Carlos Rodríguez, que es el director del UCEMA, que fue viceministro de Caballo, de Roque Rodríguez, que fue ministro de Economía y presidente del Banco Central, que también está en el UCEMA, y ellos hablan que eso no es fácil hacer, sino que esto requiere de un tiempo. Hablaba Milei de los dólares, los 30.000 millones. Bueno, pero que nos diga quién se lo va a dar. Claro. Ahora, vos fíjate, yo te hago este número para que la gente lo entienda. Nosotros tenemos lo que está circulando en efectivo, para que hay que sacarlo con los dólares, necesitamos 10.000 millones de dólares para sacar lo que está circulando. Después necesitamos 20.000 millones de dólares para las cajas de ahorro y para las cuentas corrientes. Sean 30. Después necesitamos 30.000 millones de dólares para los plazos fijos y además para pagar todas las deudas en dólares que hay. No te olvides, en este momento las reservas son negativas en casi 15.000 millones de dólares y tenés 20.000 millones de dólares que se deben de las importaciones que se comprometieron a darle y no le dieron. Suma todo eso y va a ver cuántos dólares necesitan. Claro, ¿Me entiendes? Y eso, la Argentina no tiene crédito. No hay crédito. Para colmo, Massa fue al Fondo Monetario y le dijo, sí, vamos a hacer eso. Sí. A mí me parece que el Fondo Monetario con la Argentina es, te odio, te amo, pero te doy plata. ¿Cómo funcionó en Ecuador? Bueno, en Ecuador tuvieron problemas, tuvieron varios problemas. Primero, acá hay una cosa que es fundamental. Tanto el bimonetarismo como la dolarización, vos tenés que hacer 3 cosas básicas. Bajar el déficit fiscal, que eso no lo bajás de la noche a la mañana, por eso habla con el tiempo. ¿Me entiendes? Tenés que bajar el déficit fiscal, trata de equilibrarlo a cero, ¿no es cierto? El déficit fiscal, con eso va bajando la emisión monetaria. Que es lo mismo que entra es lo que sale y que quede. Claro, pero eso no lo haces de la noche a la mañana, porque tenés que ir cortando gastos que son, bueno. Tenés que bajar el déficit fiscal, entonces hasta llegar al equilibrio fiscal, que sería cero, déficit cero. Pero eso 2 o 3 años fácil. Con eso vas a corregir la distorsión de los precios relativos. Vos no podés tener pisadas las tarifas, ¿no es cierto? Cuando a nosotros nos cuesta muchísimo las tarifas. Además, eso te va a generar una cultura, el que paga las tarifas como se paga en todo el mundo. Entonces decís, bueno, yo esta luz que no la ocupo la apago porque me está saliendo cara la luz, o el gas, lo que sea. Y después tenés que arreglar el tipo de cambio. O sea, tenés que tratar el déficit a equilibrarlo. Están todos tomando nota de lo que está diciendo. Tomar las cuentas públicas, equilibrarlo, bajar el déficit, que eso no se trata de la noche a la mañana, y llegar eso ayudaría a bajar la inflación. Claro, y además eso ayudaría a emitir menos y bajar la inflación. Son 2 cosas. Tercero, tenés que actualizar el tipo de cambio. No podés tener un dólar a 350, una brecha cambiaria de más del 100% y una inflación del 124 casi con posibilidad de incrementarse, no podés. Entonces tenés que actuar. Es decir, la devaluación que no la quiso hacer Massa para evitar que se le vayan los dólares, jugó, ahora la va a tener que hacer este o el próximo gobierno porque no queda otra, no puede haber 15 tipos de dólares. Tiene que haber unidad cambiaria. No puede haber 20 tipos de dólares. Claro. Última pregunta, ¿cuál es tu expectativa como economista, como un observador de la política,
digamos, frente a un escenario que es el que acabamos de describir, complejo, tiene que haber una ilusión para los argentinos de que con algún esfuerzo, con algún trabajo, alguien les diga que un cambio es posible. Yo creo que, me parece a mí, inclusive lo sostienen muchos economistas, y entre ellos los asesores de Milei, que es más fácil, es más posible la bimonetarización que la dolarización. ¿Por qué? Nada más, ya de por sí tenemos bimonetarismo. Acá vos compras un auto, te lo venden en dólares o una casa lo mismo. En dólares bueno, entonces, ¿qué tenés? Tenés que legalizarla y regular eso. Entonces vos, sin sacar el peso, primero, ¿por qué? La Constitución en el artículo 75 te dice que el peso es la moneda. Lo dijo hoy el presidente de la Corte, el doctor Rosati, con lo cual ahí ya tenemos un escollo constitucional. Tenés que reformar la Constitución si querés dolarizar. Pero digo, te hago la pregunta no tanto como economista. ¿Crees que, digamos, como ciudadano, porque digo, tenemos que tener una esperanza de que, y sobre todo porque queremos que nuestros hijos, nuestros nietos crezcan en Argentina y no se vayan? Argentina tiene solución. Tiene solución. Por supuesto, a medida que se agrava más la situación, va a costar más llegar a la solución, pero tiene solución. Además, los argentinos tenemos que estar dispuestos, ¿no es cierto?, a aguantarnos, como se dice, lo que viene, que no es nada fácil, pero vos aguantás, y yo aguanto, pero que tengo un proyecto y un programa que me está haciendo ver un horizonte. Mientras no exista eso, no hay confianza ni credibilidad. Valeriano, muchas gracias. Como siempre, un placer. Valeriano Kolke nos dejó varios títulos. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más Alta Política. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos, siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Y continuamos con más Alta Política. Los saludamos al licenciado Gustavo Giovino. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Bien? Muy buenas noches. Gracias. Te llamé además para algo que creo que tiene que ver un poco con lo que vos también como docente en la Universidad Católica de Salta hablás con los alumnos, ¿no? Nos pasa mucho de que en épocas electorales las materias que uno da reviven con alguno de estos temas. Sí, ¿no? Bueno, yo doy una materia que es opinión pública, justamente. Por eso sabía eso, que era opinión pública, entonces me parecía que Gustavo Giovino nos podía ayudar a identificar cuáles son, digamos, aquellos móviles que un publicista político o alguien que hace una propaganda política, ¿a qué quiere aludir? Si te parece, vamos a ir viendo. Bueno. Señor director, si es tan amable, póngame la publicidad de Patricia Bullrich, por favor, de Juntos por el Cambio. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo, pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo. Tenemos médicos, estudiantes y laburantes
que quieren salir adelante, pero piqueteros mafiosos que les hacen la vida imposible todos los días. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Muy concreto, ¿a qué alude Patricia? Sí, hay una interpretación general que primero vamos a hacer y que va a ser, en cierto sentido, reiterativa en todos. ¿En qué circunstancias se hace esta campaña? Se hace en circunstancias en que hubo una PASO. Y en esa PASO vos tenés un panorama, tenés cartas a mostrar. Ahí tenés que hacer una lectura de esa PASO, que seguramente los equipos hacen ese estudio, esa investigación. Hay otros datos que también vienen después de las PASO que se tienen en cuenta. Y acá notablemente, bueno, en todo lo que vas a encontrar es una primera tendencia a poder cuidar el voto de las PASO. Primero, de cada fuerza política. Y estamos hablando que en este caso Juntos por el Cambio logró 27 puntos. Claro, el tema es responder a tu electorado, en el caso de la interna que hubo con Juntos por el Cambio, y el poder retener el electorado de Rodríguez Larreta. Claro. Ahí viene un eje importante, pero que está en situación de crisis desde las PASO, que es el concepto de cambio. De Cambiemos, claro, de Juntos por el Cambio después en la transformación, pero con un fenómeno muy particular que fue en la PASO, un asalto a la bandera del cambio que hizo Javier Milei, cuando incluso en su discurso de ese domingo a la noche señaló: somos el verdadero cambio. Ahí está, qué bueno. Bueno, ahí es donde tiene que entrar a operar el equipo de campaña, porque es un desafío bastante grande, ¿no?, que tiene Juntos por el Cambio en esta elección general, de ver la posibilidad de que al menos no se le vaya, como aparentemente ya está apareciendo en algunos datos, cierto sector que votó a Rodríguez Larreta se desprenda hacia aquella bandera del verdadero cambio. Porque nadie podía imaginar hasta el momento de las PASO que Juntos por el Cambio no iba a ser el que realmente lleve la bandera del cambio, y aparece la figura de Milei, digamos, como un disruptor dentro de además todo que esto, toma ¿no?, la bandera y dice: el cambio soy yo. Cambio. Claro. Tenemos la publicidad de Sergio Massa también para analizar. ¿A qué alude el oficialismo? ¿A qué alude el kirchnerismo? Y si esconde algo, porque no aparece ni Cristina ni aparece Alberto Fernández. No van a aparecer. Bueno, no aparecen en la realidad. Por eso. Y yo digo, ¿por qué crees que no aparecen? Bueno, lo vemos. Lo vemos. Vamos a ver lo de Sergio Massa. Que no tenía por qué agarrar, y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo, tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con quién. Bueno, es decir... Bueno, acá se profundiza más el poder retener el voto, y no solamente el voto que se expresó tanto por Massa como por Grabois en la PASO, sino el voto peronista, que fue a otro lado, ¿no? Entonces, no en este aviso concretamente, pero en otros avisos he visto que está el juego de el más Estado, el Estado presente, no de la misma manera como lo verbaliza Cristina, pero que está ese camino. Esta es la de esta semana, es la última que vimos que ahora, el tema es que en realidad Massa está bailando con... Bueno, su compañera de baile es muy fea. Claro, digamos. no es la... Hoy la invitan a la justicia de nuevo. En realidad está bailando solo. Está haciendo el baile en medio de la pista. Pero un poco él quiere mostrar que no tiene nada que ver con... Claro, bueno, con lo que, ¿qué es lo que pasa? Un gran ruido que mete ahí. En toda elección presidencial hay un principio, ¿no?, que se pone en juego, es... La gente que opta, la continuidad de lo que está ocurriendo o un cambio. La gente está pidiendo a gritos cambio, eso se vio en Focus Group, incluso Pagni lo mostró en su programa, y a mí me llamó la atención que mostró un Focus Group que le hicieron a Rodríguez Larreta antes de la PASO, y se nota que la gente de Rodríguez Larreta no le llevó el apunte a ese, al Focus Group, porque hicieron todo al revés, como tendrían que haber hecho cuando la gente...
un sector importante, no es la gente toda. No, un sector. Pero hay ahí una corriente, una atmósfera que se está trabajando en la opinión pública que es de cambio total. Y ahí es donde está la cuestión. Lo que trata de aparecer el equipo de Massa con como que, claro, hay que ver cómo sostenerlo, como que el cambio es lo que no hicimos en 3 años y medio, claro, y estamos haciendo en los últimos 3 meses. Es decir, va todo para mí orientado a de qué manera puedo recuperar 2 o 3 puntos, por ejemplo, de un sector de la izquierda, porque convengamos, en la general, después de una PASO, es muy probable que le puedas tomar un puntito a la izquierda, recordemos, que ya es mucho, ya es la cuarta parte de la tercera parte de los votos de la izquierda. Antes de ver lo de Milei, quiero que me pongan cómo está la encuesta hoy. Hay una encuesta que tenemos ahí para poder mostrar, donde de alguna manera vemos la torta, cómo está dividida. Al momento, ¿no? Ahí está, ¿no? Intención de voto para la presidencia de la Nación en base a un sondeo nacional de 2.400 casos. Sí, esto creo que salió en Perfil. Clarín, por eso, sí, también en Clarín. Bueno, en Perfil salió publicado. Fíjate, Massa supuestamente 29,4. Claro, está cerca de los 30. Y 29,7 Patricia, ¿no? Es decir, Massa con un diferencial de 4 puntos arriba, con 33,1 puntos. Y bueno, y Bergman y Schiaretti, por eso digo, fíjate cómo la extrema izquierda de Bergman y el único peronista, yo digo, que quedó en carrera, que es Juan Schiaretti con 4 puntos. Bueno, yo creo que ahí el trabajo es justamente lo que buscaría el sector de Massa, es poder conquistar algunos votos peronistas. Ahí estamos viendo el de la provincia de Buenos Aires. Eso es provincia de Buenos Aires, sí. Estaba también en el informe de Clarín, porque en realidad es la madre de todas las batallas, que parece que todos... Exactamente. Somos un país tan unitario que dependemos de esta elección para ver qué es lo que va a pasar. Sí, de todas maneras, bueno, yo creo que Massa, o el equipo de Massa, lo que apunta, como decía, es a retener el voto de Grabois, retener el voto propio, tal vez sumar algún punto quitándole a la izquierda y viendo si desde Schiaretti, el tema que también ahí hay otra competencia, ¿no? Hay un factor... El kirchnerista puro le cuesta votar a Massa. Claro, también, es difícil digerirlo. Y el peronista no quiere votar a Massa porque lo ve kirchnerista. Entonces, me parece que ahí también hay mucho voto peronista que va a Juntos por el Cambio, mucho voto peronista que también va a Milei. Sí, el tema es que también hay otros estudios que se están haciendo y el que más se favorece en todo esto es Milei. Vamos a ver qué decía puntos más, puntos menos. Con puntos más o menos, ¿qué dice Milei en su spot de campaña? En unos días, los argentinos vamos a ir a las urnas a votar. Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Sé que a muchos de ustedes no les gusta eso. Pero esta elección no se trata de mí, se trata de vos. Esta elección se trata de si queremos seguir por este rumbo que hace décadas nos conduce al fracaso o si queremos hacer algo distinto. No te quiero pedir tu voto para que me des el poder a mí. Te lo quiero pedir para poder devolvértelo a vos, para que puedas ser el arquitecto de tu propio destino. Los políticos no van a cambiar. Los únicos que pueden cambiar son los argentinos de bien, votando por algo diferente. El futuro de la Argentina está en tus manos. Punto y aparte. Bueno, acá lo que vemos claro, es, ¿no?, el león vegano. Claro, Ni siquiera herbívoro, vegano, vos fijate. ¿A qué público está apuntando? Está tratando, acá trata de recoger de todos lados. Y además con algo que diferencia muchísimo de los demás campañas, habla mirando la mirada fija a la cámara, que fija los ojos del telespectador y está apelando. Es un discurso netamente apelativo, pero tranquilo. Tranquilo. Absolutamente tranquilo. Además haciendo cierta autocrítica. Yo sé que despierto ahí... Viste, yo sé que soy apasionado, pero te estoy queriendo devolver a vos el protagonismo. A ver, hablemos en términos de un sector, esto le va a doler a muchos. Está empoderando
al otro. Al otro, tal cual. Que le gusta tanto esa palabra a algunos, ¿no? Por eso. Esa palabra empoderar. Empoderar. Sí. Y la patria es del otro. La Argentina es el otro. Son los argentinos. Son los argentinos. Cuidado. Claro. ¿A dónde está apuntando ahí? Final abierto con los números que vimos. Final Pero saben, ahí están descubriendo que pueden recolectar votos de los otros dos lados. Los otros dos lados. Pero este específicamente está muy marcado al voto peronista. Retener el voto peronista, claro, sí. y avanzar sobre el voto, A ver, el voto del peronista descontento. El peronista descontento que sabe que el kirchnerismo lo secuestró y lo deglutió y lo hizo trizas. Y después cierra, ¿no?, poniendo a todo el resto la respuesta, bueno, no está en los políticos. Está en los argentinos. A mí de las tres publicidades de campaña, o propaganda política, como se dice, algunos le dicen propaganda política. En realidad el formato es publicitario. Sí. Ahora, propaganda tenés por todos lados. Aunque algunos quieren negar el término propaganda, dicen, no, eso es algo viejo. No, es vigente. Porque es vigente. Porque es propagar ideas. Ideas. Sí. Esa es la esencia. Ahora, el fenómeno, Gustavo, que ha causado hoy Milei en distintos sectores, lo votan de todos los sectores sociales, es decir, no es que va solamente a una franja, está captando el voto general de muchos sectores. Social y generacionalmente. Sí. Hay un informe que hizo algunas semanas la gente de datos, si mal no recuerdo, en La Nación, haciendo un estudio sobre las localidades de mayores y menores ingresos y cómo así había sido el voto. Las localidades de menores ingresos votan más en la curva que muestran a Unión por la Patria, las de mayores ingresos lo votan menos, al revés, en Juntos por el Cambio, votan los de más ingresos más y los de menos ingresos menos, y el cuadro de Milei es una línea horizontal. Es una línea horizontal, lo votan de todo. ¿Sabés que me dijo alguien me dijo algo y dice, ¿esa no es la ancha avenida del medio? Muy bueno para dejarlo, para reflexionar. Claro, no pasaba o no pasa por el discurso de por ahí superar la grieta, no por donde se creía, o creía más hace 8 años por donde superar la grieta, o donde Schiaretti y el peronismo federal en su momento también hablaba de superar esa grieta con banderas del federalismo, que creo que es un discurso equivocado, porque ni siquiera los del interior compran el federalismo. Y nadie lamentablemente yo creo que bueno, hemos perdido ya 4 años. Ahora te hago otra observación, porque esta elección tiene grandes cambios respecto a la anterior y va a tener respecto a la de 4 años en adelante. Estos son los spots publicitarios televisivos. La televisión es una parte de la comunicación. Hoy no es la principal ni la mayor como lo fue hasta hace un tiempo. Ahora exactamente. Estamos acá con Además con una diversidad de canales, de plataformas y una variedad donde todo está clusterizado, se podría decir desde un término, o segmentado e incluso atomizado y personalizado. Y ahí tenemos una variedad no solamente de canales, de mensajes, sino también de lecturas e interpretaciones. De lecturas e interpretaciones que hay que hoy ponderarlas porque van a estar presentes a la hora de elegir. Yo hoy hablo de generalidades, pero después hay que ver qué interpreta cada uno de los que lee eso. Y me interesa mucho lo que dijiste de la vida del medio porque he recibido comentarios de muchos colegas politólogos de distintos lugares de la Argentina que de alguna manera interpretan un cambio realmente muy interesante respecto de esta situación de cómo Javier Milei es capaz quizás yo por último lo que sostengo es que esto lo vamos a tener que empezar a analizar con otras categorías. Abandonar un poco las categorías políticas tradicionales y tener que analizarlo con categorías sociales. Me gustó. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando? Pero para una charla más profunda. Me gustó mucho, Gustavo, y gracias por esta posibilidad de ir analizando la realidad de cara al 22. Antes del 22 te voy a invitar de nuevo para que sigamos con esta charla. Gracias. Vamos a una pequeña pausa. En el próximo bloque, cortito, los jóvenes en la política.
¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Continuamos con más Salta Política y saludamos hoy a los jóvenes, a Tobías Gaudo. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, bueno, Tobías. Muchas gracias. Y Quique López también, gracias por estar aquí. No, del Partido Conservador Popular y Libertario, ¿no? Así podríamos decir. Sí. ¿Cómo están viviendo este momento que es una bisagra en la historia política argentina? Los jóvenes han decidido muchos involucrarse y tomar una opinión respecto de lo que, según lo que dice Milei, es la casta política. Mi opinión, digamos, se empezó a dejar de lado esa juventud que no le prestaba atención a la política, esa juventud que por ahí ni siquiera iba a votar, no tenía una opinión formada, al margen de muchas cosas que podamos decir. Milei tuvo mucho que ver en esto de que la juventud, sobre todo adolescentes que ni siquiera se pensaría que podrían estar en política con 16, 17 años, empiezan a formar una propia opinión y bueno, en este caso basado en las ideas de la libertad como propone Milei. ¿Qué edad tenés? 18. 18 años. Que digas esto es una ilusión para aquellos que estamos ahí al lado de los 60. En mi caso como profesor de ciencia política digo que bueno, que jóvenes de 18 tengan la ilusión de que la política pueda ser una herramienta de transformación. Sí, más que nada sobre todo porque en este mundo dentro del futuro vamos a vivir nosotros, dentro de poco vamos a ser nosotros los adultos y creo que hay que involucrarse para que ese futuro sea mucho mejor para nosotros mismos. Quique, que estás en el PSP, en el Partido Conservador Popular. Y a mí me tocó hacer políticas muy joven, siempre. ¿Qué edad tenés? Yo 23. 23. Y vi la evolución de Milei, hay cosas en las que no coincido, hay cosas en las que sí coincido, pero ahora en estas elecciones mi enfoque, y es lo que trato de transmitir a los chicos, a mis amigos, todo eso es, ya está, hay una elección, se votaron en las PASO y sabemos que hoy prácticamente nuestro presidente va a ser Javier. Ahora creo que lo importante para los jóvenes y para la sociedad en sí es ver Salta. Ajá. Porque uno nació y creció, a mí me tocó cuando me fui a Buenos Aires a estudiar, cuando volví, de que la gente vota, la boleta se divide en 3 en esta elección y la gente solo vota al presidente. Pero tenemos que en esta elección ser conscientes de quiénes nos van a representar en el Congreso y que defienden realmente los intereses de Salta. Qué bueno. Sí. Y creo que los diputados que sean electos hoy en día, que si renuevan o no renuevan, cuando lleguen al Congreso se acuerden de Salta y defiendan los intereses de Salta. Porque creo que voy a marcar una frase que lo dijo Guillermo y en su momento lo dijo Marcos Urtubey, de que el federalismo comienza en casa. Creo que eso es importante tenerlo bien en claro y que muchos nos quejamos de que Buenos Aires, que esto, que lo otro, pero Salta también tiene una problemática. A mí me tocó ver en Toral Grande que está un intendente hace 20 años y nadie se presenta, nadie se puede presentar, nadie puede mover. ¿Qué estudiaste, Quique, además? Yo estudio veterinario. Veterinario. Sí, pero siempre me formé en política, siempre me gustó el área social, pero... Qué bueno que digas esto del federalismo y de la representación de Salta, porque me parece que es fundamental pensar eso. Es que uno cuando va a Buenos Aires lo ve y dice, pero esta persona no conoce Salta, o qué es lo que pasa, o estar en Buenos Aires... O estás aquí y no te sentís representado por lo que está diciendo el diputado. Uno en Buenos Aires quizás ve más de cerca la tarea legislativa, que es la más importante, porque es al borde del Ejecutivo, es un paso antes del Ejecutivo Nacional. Y al no verse representados decís, ¿qué es lo que votó la gente en Salta, o por qué lo votó la gente en Salta? ¿Ves el cambio vos, Tobías, en Javier Milei también? Yo sí veo a alguien diferente,
más que nada yo creo que el resultado de la elección tuvo mucho que ver con eso, con el hecho de que la gente se cansó de ver las mismas caras de siempre, los mismos partidos de siempre, y por eso es que los votos de Milei se dividen en varios tipos. Está desde el joven que lo votó pensando de verdad en las ideas, hasta la persona que lo votó simplemente porque ya no soporta las caras de las otras personas. Entonces lo terminan votando por decir, bueno, se presentó por primera vez, probemos. Y eso te quiero preguntar, ahí el concepto de casta, ¿ustedes lo interpretan como que toda la dirigencia no les dio respuesta hasta ahora? Sí, porque la verdad que de lo que más que nada puedo hablar, digamos, desde que yo vivo, no ha habido una presidencia que tenga contenta a la gente. Claro. Y desde antes tampoco. Básicamente desde la vuelta a la democracia cada presidencia tuvo sus errores, sus equivocaciones y fueron mucho más que sus aciertos. ¿Te ilusiona a Javier Milei, digamos, de frente al 22? Sí, la verdad que sí, veo un claro resultado que termina en balotaje y en un balotaje está claro que para mí que la victoria queda del lado de Milei. Quique, ¿ilusión para el 22? 23. Digo, para el 22. Sí. Y nada, espero, a ver, si gana, sí, ojalá que haga las cosas bien y que no termine negociando o no termine torciendo el codo y que vaya a full. Porque uno, en el sin parar. Ideas podemos tener todos y a ver, el discurso de Javier entró por un descontento de la gente. Y ahí está hoy ahí marcado. Está marcado. Nos tenemos que despedir. Gracias, chicos, por haber estado acá. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, aquí a partir de las 20, camino al 22, siempre en Alta Política, con todas las voces, escuchando a todos aquellos que estamos preocupados por el bien común de Argentina y de Salta. Buena semana y nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.